La noticia tiene que ver con la mujer y es una buena noticia. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez. Para el alto tribunal, si el Congreso no aprueba una norma en ese sentido, desde el 2026 deberá reducirse las semanas hasta llegar a las 100, a las 1.000. Actualmente en Colombia tanto hombres como mujeres necesitan cotizar al menos 1.300 semanas para pensionarse. No obstante, la edad de retiro para los hombres es a los 62 años, mientras que para las mujeres es a los 57 años. La Corte Constitucional estudió una demanda y encontró que esta norma generaba una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres. La Corte declaró inconstitucional la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres obtengan la pensión de vejez en el régimen de prima media. A partir del 1 de enero del 2026, y si el Congreso no adopta un régimen de acceso a la pensión con enfoque de género, para cerrar la brecha de discriminación contra las mujeres se disminuirán gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a 1.000. Para el abogado que demandó la norma, las mujeres se enfrentan a más barreras laborales. Toda vez que ellas tienen que asumir, por ejemplo, la carga de tener a los niños, ese tema biológico y otros tantos como ser ama de casa. Eso las pone en desigualdad y les hace muy difícil cumplir ese requisito de 1.300 semanas. Y le pedimos a la Corte que estudiara esta demanda de tal forma que se estableciera la desigualdad. En el Congreso actualmente hace tránsito una reforma pensional. El gobierno evaluará incluir ese mandato de la Corte en este proyecto. En materia de la reforma pensional, nosotros tenemos que estudiar la viabilidad y tendremos que hacer el estudio actuarial que nos permita con toda tranquilidad decirle al país que si tomamos esta propuesta tendremos que decir cómo afectaría la sostenibilidad fiscal o si por el contrario se podría hacer un esfuerzo que permitiera hacer justicia con las mujeres. Para este miércoles está prevista que inicie la discusión de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. Hace un par de meses estábamos registrando aquí en el noticiero esta demanda y la registrábamos como una demanda que era muy llamativa porque no estaba en la agenda de nadie, pero a la vez muy persuasiva por la lógica interna de la demanda. Tengan en cuenta ustedes, el tratamiento de género que establece una diferencia en la medida en que a la mujer en el mercado laboral le cuesta más trabajo permanecer en distintos cargos, fuera de eso tiene que estar al frente del hogar en muchos casos. Según el último censo, el 40% de los hogares en Colombia, 40% tienen como cabeza de familia a una mujer sola, una mujer que trabaja por su cuenta y fuera de eso mantiene a los hijos. Todas esas circunstancias darían para hacer este tratamiento que debiera ser a favor de la mujer, que debiera ser desigual a favor de la mujer, dar condiciones especiales. Pues bien, desde el 2003 la norma establece una diferencia a favor de la mujer que tiene que ver con la edad, hombre jubilándose a los 62 años, mujer jubilándose a los 57 años, todo esto lo estamos hablando para el régimen de Colpensiones, para el sistema de Colpensiones, y en esa medida pues ya habría una ventaja para la mujer que trataría de compensar las inequidades a las que se va a enfrentar en el mercado laboral. La gran paradoja es que esa misma norma le pone el mismo número de semanas, vigente hoy, 1.300 semanas, tanto a hombres como a mujeres. Entonces ahí viene una doble inequidad. No solo no hay ningún tipo de tratamiento preferencial en el número de semanas, sino que la mujer tendría que alcanzarlas en menos tiempo, 5 años menos, si es que quiere aprovechar la posibilidad de jubilarse a los 57 años. La lógica de la demanda parecía impecable, apareció de repente de la nada porque no lo tenían muchos analistas en el radar y ya la Corte termina fallando y la Corte termina diciendo, ustedes lo han visto, que es inexequible esa parte de esa norma, es decir, que es inconstitucional y que por lo tanto tendrá que haber una legislación nueva antes de que termine el año 2025 que reconozca esa diferencia, que reconozca las dificultades que tienen las mujeres en el mercado laboral y que permita que se jubilen con menos semanas que los hombres en el régimen público, en Colpensiones. Y eso significa que si no llegara a haber esa norma, dice la Corte también, ustedes lo han visto en la nota, empezaría automáticamente una reducción gradual del número de semanas que las mujeres en este momento tienen que tener para jubilarse hasta llegar a las 1.000, bajando de las 1.300 a las 1.000 en el año 2036, 11 años después de que se iniciara esa reducción gradual.
Esperamos que el Congreso legisle al respecto. Todos lo esperamos. Ahí viene la posición del presidente Petro, que en su tuit dijo, tan pronto se conoció esta sentencia de la Corte Constitucional, que le alegraba mucho esta sentencia, esta decisión de la Corte, y que era un motivo más para que en la reforma pensional, vean ustedes cómo terminamos nosotros nuestra nota, se incluyeran las medidas necesarias para financiar. ¿Por qué financiar? Pues porque evidentemente si se reduce el número de semanas que tiene que cotizar una mujer para poder pensionarse, quiere decir que entran menos recursos al sistema pensional para financiar esa pensión y de alguna parte tienen que venir. Todo bien, todo cuadra desde el punto de vista de la coyuntura y la coincidencia de ambos fenómenos, sentencia de la Corte y propuesta de reforma pensional, perdón. Lo que es importante es que esa reforma pensional ofrezca una dimensión financiera que sea sostenible, porque la preocupación de muchos analistas es que como está el proyecto en este momento, estaría perfecto para una generación y media, pero al cabo de 2 generaciones empezaría a haber déficit persistente en el sistema pensional que tendrían que pagar los hijos de nuestros hijos. Bueno, hablemos ahora de lo que está pasando en el Congreso de la República. Hace una hora estuvimos allá y hubo minutos de tensión, Paula, sí, porque estaban eligiendo al presidente del Senado. Y se salieron todos, pero alguien se devolvió. Esto ha sido intenso, frenético, casi que una novela. A las 5:26 de la tarde se habían salido los congresistas de los conservadores, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de la U, y entonces no había quórum para elegir al presidente del Senado. 5:26. A las 5:49, ya el ministro del Interior había traído 2 conservadores que permitieron que hubiese quórum y que se pudiera votar. 23 minutos después, 23 minutos le duró a los conservadores la pataleta. Sí. Y 23 minutos después los conservadores se devolvieron y votaron. Y Alexander López es el nuevo presidente del Congreso hasta el 20 de julio. Mejor dicho, vamos al Congreso porque allá está Cintia Pineda. Cintia, ¿qué ha pasado en toda esta noche de tensión en el Congreso? Giovanni, televidentes, buenas noches. Sí, pues finalmente con 84 votos a favor fue elegido Alexander López, un senador del Pacto Histórico y además un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro y también a la vicepresidenta Francia Márquez, como nuevo presidente del Senado de la República en reemplazo de Roy Barreras para, digamos, estará en este cargo durante 44 días, es decir, hasta el 20 de julio. Pues él ha dicho ante la plenaria del Senado de la República que llega con el ánimo de construir, de dialogar y que el gobierno pues no busca destruir al país. Pero pues también hubo esos momentos de tensión porque cuando se buscaba votar una proposición para aplazar esta elección, como ustedes ya lo han dicho, varias bancadas de diferentes partidos políticos se salieron del recinto para desbaratar el quórum. El gobierno necesitaba al menos 54 votos, finalmente obtuvo 55 para que siguiera el proceso de elección y finalmente entonces fue elegido Alexander López como nuevo presidente del Senado. Escuchemos lo que dijo al momento de su posesión. Que en estos 44 días aquí hay un hombre que está disponible a dialogar, a concertar y a construir la posibilidad real de salir de esta crisis que hoy vive nuestro país. Debo decirle a mis compañeros de Congreso y al país, como siempre lo he querido decir a través de los espacios que nos dan en los medios de comunicación, y se los digo con el corazón, y se los digo con toda la honradez y el respeto por ustedes, nuestro proyecto político, Pacto Histórico, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, se los juro, por el amor y el miedo que le profeso a Dios, que no hemos venido a destruir este país. Bueno, además le cuento que el presidente del Senado de la República nos acaba de decir aquí a los medios de comunicación que la orden del presidente es que se aprueben esas 3 reformas sociales y que además, dice Alexander López, Gustavo Petro está muy angustiado por el nulo trámite que han tenido estos proyectos clave del gobierno. Además le quiero contar quiénes fueron los 2 congresistas conservadores quienes ayudaron a que no se desbaratara el quórum. Es Hernán Trujillo, expresidente del Partido
Partido Conservador, y también Miguel Barreto. Es por ahora toda la información desde el Congreso de la República. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Pues muchas gracias, Cintia, por esta información. Bueno, Mauro, ahí tiene usted lo que es la política, la política. ¿Cómo es que dice Paula? La política es dinámica. Eso le iba a decir yo, esto demuestra lo dinámica que es la política, todo lo que pasó hoy en el Congreso alrededor de la elección del nuevo presidente del Senado. 5 y piola, más o menos, se salen todos en una pataleta, bravísimos, y que no, y que aplacemos esto para el 20 de julio. 29 minutos después se devuelven 2 conservadores y eligen al presidente del Congreso. Pero sabe también que es como, o sea, llamativo, pongámosle ese calificativo, llamativo, que tenga que decir el nuevo presidente del Senado, se los juro, no hemos venido a destruir este país. Es una frase que lo deja a uno inquieto. Sí, y lo que dice Cintia, el presidente está angustiado por el nulo trámite de las reformas, y la verdad sí, porque eso va 0.0, ¿no? Y no creo que por tiempo les alcance. ¿O tú qué piensas, Mauricio? Bueno, esta elección del presidente del Senado tiene varias implicaciones. La primera, empecemos por este número de días para responder la pregunta de Giovanni, si alcanza el tiempo o no. Dice el nuevo presidente del Senado que esto va a significar 44 días de su ejercicio, es decir, que él va a estar al frente del Senado 44 días. Y eso, por supuesto, que es muy relevante en la medida en que son 44 días que incluyen el final de esta legislatura. Sin embargo, cuando uno mira cuántos días hábiles quedan de esta legislatura, sin las extras, sin las sesiones extras, son 6 días hábiles. Y supongamos que nos vamos con las extras hasta final de mes, es decir, hasta el 30 de junio, se convertirían en 15 días hábiles. 15 días para pasar estas 3 reformas es prácticamente imposible. Probablemente una de las 3 pueda llegar a ser votada, porque es que acuérdense ustedes, vamos en la de la salud, que es la más adelantada, pasó la comisión, va para plenaria, hoy tampoco hubo manera de discutir en plenaria, se supone que mañana se va a volver a discutir en plenaria de la Cámara, después comisión del Senado, después plenaria del Senado, y después si hay diferencias entre las cosas que se aprueben en ambas plenarias, si es que se aprueba finalmente en ambas plenarias, conciliación, y todo eso pasando en máximo 15 días hábiles, lo veo dificilísimo, ni hablar de la laboral y de la pensional. Pero en todo caso, este episodio de hoy es muy relevante para medir un par de cosas. Primero, cómo funciona la estrategia del gobierno con el Congreso ahora, que es persona a persona, no es con bancadas, no es con presidentes de partidos, no es con coalición de gobierno, es 1 a 1, es con el ministro del Interior saliendo a la cafetería a traer a las personas para que se sienten y voten. Cuando yo digo traer, no es solamente, oiga, que es que ya van a votar, sino vaya uno a saber qué conversan en el camino. Como todos, no este gobierno, todos los gobiernos, los ministros del Interior tienen esa labor de ir persuadiendo, y el presupuesto de su municipio, y qué podemos hacer con los caminos, con las obras terciarias, etcétera, etcétera. Vaya uno a saber cómo es la mermelada en este caso y de qué sabor es, pero así está funcionando 1 a 1. En segundo lugar, da una idea de la correlación de fuerzas y da una idea de si los partidos le van a jalar o no le van a jalar a las distintas reformas. Acuérdense que antes de esto se presentó una ponencia para que la elección del presidente del Congreso se diera el 20 de julio, es decir, que esto quedara ya en manos de todo el resto de esta legislatura, en manos de el congresista liberal Miguel Ángel Pinto, y que no la viera el pacto histórico de aquí en adelante. ¿Quién presentó esa ponencia? La U, Cambio Radical y el Partido Conservador. Pues vean ustedes, 2 miembros del Partido Conservador fueron los que se trajeron de la cafetería, los sentaron y votaron a favor de que el nuevo presidente del Congreso fuera en este momento ya del pacto histórico. Y finalmente, una evaluación adicional de qué significa todo esto. Vamos a ver cómo se da en adelante en este proceso, no solamente el tránsito de las reformas que ya hemos evaluado, sino el comienzo de establecer reglas del juego para la elección del nuevo Contralor. Por eso era tan importante para el pacto histórico tener la presidencia en estos días que quedan del Senado, porque están de por medio las reformas, pero también ese inicio de elección del nuevo Contralor. Vamos a ver si sirve o no sirve para los intereses del gobierno. Pues a propósito del tema, hoy llamó la atención que el presidente del Congreso, David Racero, descongelara lo que él mismo congeló hace 24 horas, es decir, las discusiones de las reformas sociales del gobierno que hacen tránsito. Solo ayer Racero había anunciado que se posponían por cuenta del escándalo Benedetti Saravia.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se pronunció ayer y afirmó que las reformas sociales se congelaban debido a todo el escándalo con el ex embajador Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Por ahora queda congelado el debate en la Cámara de Representantes, esperando cómo se decanta esta semana. Luego de esta afirmación, el senador del Pacto Histórico, Alexander López, se pronunció frente a las reformas y afirmó que continuarían. Ningún proyecto se congela. Nosotros, y él lo reiteró de manera concreta, nosotros vinimos a gobernar y es a producir los cambios que requiere el país. Esta mañana, en rueda de prensa con la bancada del Pacto Histórico, se le preguntó a David Racero nuevamente acerca de si continuaban o no las discusiones de las reformas y así respondió. No hay ningún tipo de contradicción debido a que cada trámite de cada proyecto de ley tiene su propio proceso. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Tenemos, por supuesto, la voluntad como bancada del Pacto Histórico de sacar adelante las reformas, no por nosotros, sino por el que el país lo amerita y lo necesita, lo requiere. Al finalizar la rueda de prensa, Racero invitó a la discusión y la decisión bajo votación de las reformas sociales. Según el presidente de la Cámara de Representantes, la reforma de la salud tiene toda la tranquilidad de ser aprobada. Bueno, y más de 140 expertos, entre los que se destacan exministros y exdirectores del Banco de la República, le enviaron una carta al presidente Petro en la que le piden retirar la reforma a la salud y diseñar un nuevo texto que incluya todas las voces del sector. En la misiva, los expertos aseguran que a pesar de las peticiones que han hecho médicos, pacientes, académicos para ser escuchados, el gobierno de Gustavo Petro no los ha tenido en cuenta. La discusión ha parecido un monólogo en el que se ha impuesto una única visión que no considera los riesgos que podríamos enfrentar al realizar cambios tan drásticos en el sistema de salud de los colombianos sin aprovechar la estructura existente. Advierten que el texto de la reforma no explica cómo se hará la transición hacia un modelo que sería estatizado en cuanto al aseguramiento. Tampoco contempla los riesgos de llevar a cabo un cambio tan drástico y que retrocede en materia de derechos para los usuarios. Perdemos el derecho a elegir nuestro asegurador, en la portabilidad del servicio en el territorio nacional, en contar con un plan de beneficios en salud claro y exigible en todos los niveles de atención. Por esta razón le hacen un pedido especial al presidente Gustavo Petro. Por ello le solicitamos con amabilidad y confianza en su liderazgo que haga una pausa en el proceso, retire la propuesta como la han solicitado otros por distintas razones válidas y abra una mesa técnica en la que todos los sectores relevantes puedan participar activamente. Horas después de que se conociera la misiva, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció ante las inquietudes formuladas. Hemos logrado, desde el momento en que la doctora Carolina inició el proceso y lo que hemos retomado nosotros, hemos logrado ya muchos cambios y transformaciones. Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, hemos llegado a acuerdos con las sociedades científicas, hemos hablado con los pacientes, hemos dialogado con las EPS. Vamos a continuar trabajando con todos los sectores para que tengamos el mejor proyecto de salud que pueda tener Colombia. Construir sobre lo construido. No van a desaparecer las EPS, las vamos a transformar. La carta fue firmada por varios exministros como Mauricio Cárdenas, del gobierno Santos, Alberto Carrasquilla, de la administración Duque, y Alejandro Gaviria, que salió del actual gobierno por sus críticas a la reforma a la salud. Mauro, antes de entrar a comentar este tema de la reforma, la carta de estos 100 exministros y demás, mire esta imagen, Paula, y Mauro, no sé si se dieron cuenta, anoche el presidente cuando entró al Consejo de Ministros lo aplaudieron todos sus ministros. Él entra y lo aplauden todos, pero salvo una persona que no lo aplaudió, que no se, de hecho no se puso de pie, la vicepresidenta Francia Márquez. Sí, ha llamado mucho la atención esa escena. Bueno, las dos escenas, porque realmente en un momento como de crisis política, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué lo recibían con aplausos si las cosas no están propiamente bien? No, pero es el respaldo natural al jefe. Pues que la vicepresidenta no se levantara. Claro, debe ser seguramente eso, un mensaje de estamos con usted. Bueno, estaba ahí, yo creo que, además porque ella sacó un trino y respaldando al presidente. Pero donde no hay mucho respaldo, Mauro, es con el tema de la reforma a la salud. Estos 100 son los que son los que saben y le están pidiendo rigurosidad técnica. Bueno, de eso vienen hablando desde que presentaron esa reforma. Pero ojo, no son los que votan en el legislativo.
No son los que votan en el legislativo y además hay que ver si tienen eco o no tienen eco en el debate público. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se conoció la carta el día de hoy, una carta que recoge muchísima experiencia en materia de políticas públicas en esas firmas, que recoge muchísima idoneidad en el conocimiento de los temas relacionados con la salud, se abrió un debate alrededor de los puntos centrales de la carta, que ustedes ya vieron en la nota cómo se resumen. Por una parte, que no ha habido participación suficiente, por otra parte, que el régimen de transición no está nada claro, por otra parte, y muy importante, que hay un retroceso en los derechos. Acuérdense ustedes que en Colombia no puede haber retroceso en los derechos de la gente porque se caen las normas, las tumba la Corte Constitucional. Hay un retroceso en los derechos por lo menos en dos cosas. Una, en que uno no podría escoger con el régimen como está propuesto su propio asegurador de salud, suponiendo que el régimen de aseguramiento algún día se define, cosa que no está en este momento clara en este proyecto de reforma. Pero dos, porque las responsabilidades están tan diluidas en ese proyecto de reforma que ni siquiera se podría recurrir a la tutela claramente, porque ¿a quién intutela uno si no están claramente definidas las responsabilidades en el nuevo sistema? Digamos que ahí estaban los argumentos técnicos y se plantearon técnicamente. Se abrió en ese momento en redes sociales un debate acerca de si eso era democrático o no. Que el foro de la democracia es el Congreso, entonces que esto debe ir al Congreso, que qué hacen los tecnócratas metiches, sin alma, desalmados, opinando sobre la reforma. Ese era un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda fue la intervención a través de un tuit del mismo presidente Gustavo Petro, que no se refirió a ningún argumento que habría sido, digamos, lo más persuasivo, lo más democrático, lo que uno supondría que se da en un debate público, sino que se refirió al exministro Alberto Carrasquilla. Dijo, ahí está en esa carta firmando el exministro Carrasquilla, una vez más en contra de los pobres. Yo cuando él presentó su reforma tributaria dije que estaba en contra de los pobres, ahora repito que está en contra de los pobres, y desvió por completo la discusión el presidente Gustavo Petro a una discusión de tipo político, número uno, no técnico, no refiriéndose a los argumentos, que es lo que había hecho la ministra Carolina Corcho previamente, la exministra, no referirse a los argumentos técnicos, y que el ministro Jaramillo ahí más o menos ha discutido ciertas cosas técnicas, pero llevando todo al terreno político. Pero número dos, y muy grave, poniendo en la escena pública, poniendo en el escenario público que Alberto Carrasquilla es enemigo de los pobres. Yo no sé si eso será un abuso de poder, y yo no sé si eso de estigmatizar y señalar a una persona claramente como enemigo de los pobres tenga alguna, por lo menos sensatez no es, y por lo menos amabilidad no es. Acuérdense ustedes que decía al final de la carta, los tecnócratas decían de manera amable, comedida y qué sé yo. Bueno, la respuesta fue cero amable, cero comedida y nada de debate por el momento. Vamos a ver si en el Congreso sí recogen esta clase de argumentos para incorporarlos en la discusión de la reforma. Con un último punto, la contradicción que decíamos al comienzo, que David Racero decía quedan congelados los procesos de reformas y hoy ya no, pues sencillamente se explica en esa reunión del Consejo de Ministros de anoche. Entraron con una idea y el presidente Petro dijo, aquí seguimos para adelante. Quizás sea porque si no encuentran la suficiente respaldo político dirán, la culpa es del Congreso, la culpa no es nuestra. Desde Medellín, el presidente Petro acaba de anunciar que el Ministerio de la Igualdad, el de Francia Márquez, va a tener 5 viceministerios, 5. Uno para la mujer, otro para la juventud, otro para la población LGBTIQ+, otro para la discapacidad, entre otros. Escuchamos al presidente. En cierta forma, innovaciones que ya estaban en las alcaldías, pero que la nación no tenía. Entonces, yo no sé si el viceministerio de las juventudes también. Son 5 viceministerios. Entonces, eso aparece por primera vez en la nación. Uno se dice, ¿por qué? Pues hasta ahora, cosas como estas, pero así es. Entonces, el viceministerio de las juventudes, no recuerdo si hay uno LGBTI más Q, me tienen que explicar qué significa el más Q porque yo perdí la cuenta siendo alcalde de Bogotá, o es una dirección, hay una serie de direcciones. Sí, la población en discapacidad. Un poco los grupos poblacionales que han sido agredidos por la desigualdad.
Es mi impresión, pero el presidente como que no los tenía claros, ¿no? Pues seguramente le acababan de informar hace poco, quiso dar la noticia rápidamente, porque pues sí, no se veía como muy dateado el asunto, pero el hecho es que aquí estamos hablando de burocracia, de presupuesto público. Pero se necesita, dice el presidente, mire, los 5. discapacitados, la población LGBTIQ+, la mujer, la juventud, y se me escapa uno más. Bueno, estoy con el presidente. Pero bueno, pensaría uno que un viceministro puede dedicarse a 3, el otro a 2, y no tanto viceministerio. Es que eso cuesta, nos cuesta a todos. ¿Qué le dijera? Además, le cuento que los altos consejeros pasan a ser viceministros. Es lo que me acaban de decir. Bueno, cambios. Insisto, burocracia. Bueno, le quiero preguntar por este escándalo que está denunciando el presidente que ocurrió en el gobierno del presidente Duque. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mire, el tema ya va en cruce de trinos, digamos como, sí, en declaraciones de un lado y otro entre el presidente Gustavo Petro y la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Todo esto después de que un medio italiano publicara un artículo sobre la investigación al ex primer ministro Máximo D'Alema sobre una supuesta venta de aviones a Colombia. Él es el ex primer ministro italiano que incluiría a Marta Lucía Ramírez, quien está exigiendo respeto por su nombre. Ella dice que no tiene nada que ver en este supuesto negocio. Aquí les explicamos de qué se trata. A través de este artículo, el diario italiano Corriere della Sera reveló el escándalo que envuelve al ex primer ministro italiano Massimo D'Alema, quien está siendo investigado por la Fiscalía de Nápoles por haber supuestamente mediado en la venta de naves y aviones de guerra de 2 empresas italianas con el entonces gobierno de Iván Duque, en una operación en la que supuestamente, según explica el diario, entre los mediadores buscaban repartirse 80 millones de euros en un negocio de 4.000 millones. En la investigación publicada por Corriere della Sera figura también Alessandro Profumo, ex consejero de administración, y Giuseppe Giordo, ex director general de la división de buques de guerra de Fincantieri. Mientras adelantan las investigaciones y registros en la sede de las empresas, este medio incluye en la investigación a la entonces canciller y vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Una vez publicado este artículo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, se pronunció. 80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno. La investigación italiana avanza. Solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia. Lo mismo hizo a través de su cuenta la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia, por audios con graves confesiones de financiación de la última campaña presidencial, pongan cortinas de humo. Como vicepresidenta y canciller del anterior gobierno, no tuve funciones de compra de equipo militar. Y agregó: los que queremos que Colombia tenga democracia pedimos que cualquier acusación de corrupción con fundamentos se investigue en cualquier tiempo y la justicia proceda sin caer en el juego de cortinas de humo. No conozco al señor del Partido Comunista de Italia, Massimo D'Alema. El exministro de Defensa, Diego Molano, también le respondió al presidente Petro por el mismo medio. Investigación es a ex primer ministro italiano comunista Máximo D'Alema. Gobierno Duque alertó a vicedefensa italiano de sospechas de un privado negociando por fuera de institucionalidad. Colombia no contrató nada de eso. ¿Así pretende tapar sus enredos? Según la investigación, D'Alema, quien fue jefe del gobierno italiano entre 1998 y 2000, habría intentado actuar en calidad de mediador en la negociación. El artículo nombra una vez a Marta Lucía Ramírez sin dar detalles en lo que estaría presuntamente implicada en el caso. Bueno, redondeemos la información. El Corriere della Sera, un periódico italiano, dice que la Fiscalía de Nápoles está investigando al ex primer ministro italiano Massimo D'Alema por haber presuntamente intervenido en favor de una transacción en la cual el Estado colombiano le habría, si hubiera sido exitosa la transacción, le habría comprado aviones y otros equipos militares a Italia por un valor de la bonita suma de 4.000 millones de euros, de los cuales, según la nota de prensa y según la presunta investigación de la Fiscalía de Nápoles, 80 millones de euros irían para aquí, para allá, para repartir y para untar las manos. Hasta allí lo que sabemos es que hay una investigación, que hay una nota de prensa y que se está investigando al ex primer ministro italiano por haber intervenido de esa manera.
A partir de allí viene la inferencia que hacen distintos analistas y la inferencia que hace el mismo presidente Gustavo Petro, que dice, este escándalo es más grande que el de Odebrecht, este escándalo es más grande que no sé qué, un gran acto de corrupción, que se investigue. Por supuesto que se investigue, por supuesto que la Fiscalía de Colombia tiene que investigar si encuentra que hay indicios de que algo se movió. Ojo, la operación no se hizo, ojo, la transacción no se hizo, no existió. Ahora, es posible que no obstante que no haya existido, si hubieran existido los sobornos. ¿Cuántas veces no ha sucedido en la historia de la humanidad que mira, yo te pago, tú me pagas y nadie sale con nada y suaz? Esa platica se perdió, incluido para los que sobornan y para los que esperaban recibir algún tipo de prebenda en ese caso. Hay que investigar en todo caso, aunque la operación no se haya dado. Pero esa investigación la adelantará la Fiscalía y verá quién es presunto culpable y quién no. El que aparezca un nombre, en este caso el de Marta Lucía Ramírez, que a la sazón era tanto canciller como vicepresidenta, no quiere decir que hubiera participado. Que la investiguen, pues la van a investigar seguramente y la Fiscalía encontrará qué es lo que sucede. Ahora, agarrar una nota de prensa con una investigación que está arrancando, con una responsabilidad que está por definirse, con una operación que no se dio, y compararlo con Odebrecht, que está demostrado que se dio, que está demostrada la plata, que está demostrado a dónde entró, y decir que esto es más grande que esto, suena a una cortina de humo. ¿Una cortina de humo detrás de qué? ¿O que está ocultando qué? Pues vean ustedes, esto sucede apenas horas después de que se revela, horas después de que durante una semana se dieron revelaciones sobre chuzadas, sobre abusos de poder, sobre presunta financiación excediendo los límites de la campaña de Gustavo Petro. Digo presunta porque habrá que investigarlo. Ese es el juego de la política. Cuando tengas un escándalo, lanza otro, aunque sea medio forzado, más grande, a ver si el primero se va diluyendo. Vamos a ver si la opinión pública y sobre todo la justicia colombiana hace las cosas en orden para llegar a donde tenga que llegar en cualquiera de los dos casos, porque eso es su oficio.